Es un amor. Dios es el que hace todo. A los pastores lo tienen como a niñitos de ingenio. Bien cuidado. Sí. Gracias, porque muchas veces nos miman con su amor. Gracias. Y quisiéramos cuando lleguemos a 120 seguirla mirando. Aleluya. Bendito sea Que Dios. sea lo que Dios quiera, mi hermano. Dios quiere que dure 120. Amén. Gloria a Dios, lo tomo. Yo le estoy diciendo lo que Dios quiere. Aleluya. Lo dice su palabra. ¿Sí o no? Amén. Seguro Hay de sí. que le quite una tilde o una coma. Amén. Su palabra. Sí. Bendito sea Dios. Gloria a Amén. Dios. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a esta noche. Quiero decirle que por la mañana también estuvo el servicio bien concurrido. Y ahora está bastante concurrido. Bendito sea el Señor. Pero por la mañana le están ganando todavía. Entonces tenemos que esforzarnos más lo del tiempo de por la tarde en tratar de llenar todas estas sillas vacías. El que está ganando pie es Gavino con su equipo. Gavino con su equipo es el que está llevando la delantera. Oh, sí, Bueno. hay muchas personas. Pero sé que si Lupe se pone para la cosa, también llena esto. Gloria a Dios. Porque Lupe tiene un equipo también. Qué bueno. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Amén. Señor. Bueno, el pastor siempre sabe cuál es la dimensión que nosotros estamos predicando acá, que es reino, identidad de reino, hijos de Dios. Todo lo nuestro tiene que ver en esto. Reino, hijo de reino, dimensiones de reino. Cómo opera un hijo de Dios. Hoy también traigo algo que tiene que ver, y algo muy importante, una ley del reino. Una ley porque Jesús la mandó. Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato. Y vamos a tratar hoy un tema muy, muy importante, y es la proclamación de la palabra. Una ley del reino que es proclamar la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué hacemos con la proclamación de la palabra? La palabra que leíamos ahora de la predicación, que también traducido es proclamación. Entonces estaba buscando, pero quiero citar un versículo, y ahí en base a ese versículo vamos a fundamentar la enseñanza. Y está en Isaías 55. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Bendito sea el Señor. Isaías 55, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dice la Biblia: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Amén. Esa es la base donde vamos a basar la enseñanza. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía, Amén. y será prosperada en aquello que yo la envíe. Amén. Entonces, como hijos de Dios, sabemos que tenemos que usar la palabra de Dios, y no solo leerla, sino proclamarla. Amén. No solo ser un lector, sino que hay momentos donde tú tienes que proclamar la palabra de Dios.
Eso es lo que funciona en un hijo. Un hijo tiene que proclamar la palabra de Dios. Amén. Buscaba qué significa y de dónde viene la palabra proclamar. Y la palabra proclamar viene del latín, que significa o se parece a vocear o pregonar. Proclamar es vocear o pregonar. Muchos saben lo que es vocear, es decir algo en voz alta. Y hay un momento donde la palabra tiene que ser voceada, pregonada, proclamada. También se parece a la palabra confesar. Pero no lo que nos enseñó la religión, que era ir donde estaba un señor con una bata negra y confesarle a él. No, es confesar la palabra. Aleluya. Es lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Ese es confesar. Pero tú haces una confesión generalmente alta. No sé si tú te acuerdas cuando pasaste al altar a aceptar a Cristo y el predicador desde arriba te decía, repite conmigo, Padre, perdóname, y tú públicamente hiciste una confesión. Eso se parece mucho a Juan 1:12, que dice que el que cree en su nombre y el que lo recibe es hijo de Dios. Aleluya. Pero para recibirlo y para creer en su nombre también tienes que confesarlo. Amén. 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 El miércoles pasado tuvimos a nuestra hermana Silvia y ella confesó con su boca que Jesús es su Señor y le permitió que entrara en su corazón. Amén. Desde ese momento se convirtió en una hija de Dios. Aleluya. Ya está. Pero ella lo hizo, lo confesó. Amén. Amén. Ella de oídas había oído al Señor, había caminado, pero confesó con su boca. Y una de las cosas que hoy el enemigo no quiere es que tú sepas que Jesús es el Señor. Repita conmigo, Jesús es el Señor. Es el Señor. Amén. Gústele o no al diablo. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Entonces, dice que la palabra confesión significa, cuando tratan de traducirla, lo mismo que. Es decir, que cuando tú confiesas la palabra de Dios, está diciendo lo mismo que dice Dios. Aleluya. No lo mismo que dices tú. Confesar igual a lo mismo que. Lo mismo que. Entonces, cuando tú dices no tu palabra, la palabra de Dios está diciendo lo que Dios está diciendo. Y te estás aprovechando de los beneficios o de las bendiciones que Dios ha dicho sobre ti. Entonces, uno debe de bendecirse conforme a la palabra. La palabra está llena de lugares donde Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, estarás siempre arriba, nunca abajo. Tú eres la niña de mis ojos. Amén. Nada te faltará. ¿Están entendiendo? Sí, amén. Es decir, que hay que hablar. Si tú no hablas, estás frenando una bendición que está en la palabra. Si tú no confiesas con tu boca la palabra, no te estás apropiando de esa bendición. Imagínate cuando tú la usas con fines negativos. Cuando tú usas la palabra con fines negativos, te va a venir un ataque. Va a venir una maldición. Y una de las cosas que hemos tenido que estar tratando en la iglesia es de cuidar cómo hablamos y qué decimos sobre nuestros familiares, nuestros negocios, nuestra casa, nuestra familia, todo nuestro entorno. Quiero decirles que hay áreas de nuestra vida que están esperando ser bendecidas. Y tú tienes la palabra para buscar esas áreas, para bendecirte.
Cuando tú dices, yo y mi casa serviremos a Jehová, tú estás involucrando a todo tu grupo familiar. Aunque hoy no estén caminando con Cristo, pero tú estás diciendo una proclamación. Y tu proclamación tiene un impacto en el mundo espiritual. Amén. No importa dónde esté hoy tu hijo, tu hija. No importa dónde esté tu esposo, tu esposa. No importa dónde estén tus familiares. Tú di la palabra. Aleluya. Amén. Y como es una palabra espiritual y estamos en un mundo espiritual, tu palabra funciona. Decía el libro de Proverbios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama vivirá de ella. Entonces tú tienes que hablar palabras de vida. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces cuando tú dices la palabra, esto que acabamos de leer, tú la estás diciendo con una autoridad. El Señor dice que nos dio autoridad. Entonces cuando tú citas la palabra, tú tienes que usarla con la autoridad que Dios te dio para que la use. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces la palabra es para usarla en este mundo como hijos de Dios. ¿Cuál es el método para nosotros pelear? ¿Cómo nosotros podemos vencer al diablo? ¿Cómo Jesús venció al diablo? Por la palabra. El diablo fue y lo trató de tentar y Jesús le citó la palabra. Y le citó la palabra. Y le citó la palabra. Y no como decimos nosotros, Mateo 16:15, Jesús le decía, escrito está, búscala, diablo, búscate tu Biblia y léela. Porque el diablo se sabe la Biblia. Pues si no le hubiera dicho Primera de Corintios, no, él no le dijo Primera de Corintios. Escrito está, ve a leerla, cabezón, a ver si te arrepientes. Amén. Escrito está. Y se la citó 3 veces. Y no le dijo en el lugar que estaba. Nosotros sí sabemos dónde está. Amén. Amén. Y le citó el Salmo 91, que es el salmo donde más palo coge el diablo. Ese es el salmo donde más palo coge Satanás. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Caerán a mi lado 1000 y de 1000 a mi diestra, mas a mí no llegará. En ese salmo, y él le dijo, le recordó, fíjate si es bruto. Fíjate si es bruto, fíjate si es bruto el diablo. Le dijo, pero está escrito que tú enviarás a los ángeles. Claro, ese es el Salmo 91. Así es. En el Salmo donde más palo Dios le da. Bendito sea el Señor. Entonces hay áreas de tu vida que necesitan ser bendecidas. Hay áreas de tu vida, de tu casa, de tu familia que necesiten que tú sueltes la palabra. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Vamos a Mateo 24:14. Mateo 24:14. Oigan esto. Evangelio de Mateo. Mi Biblia dice Mateo, no dice San Mateo. Aleluya. La mía también. Amén. Sí, amén. Mateo 24:14. Amén. Dice, ¿cuántos están aquí? Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y será predicado y será proclamado este evangelio del reino. Y será proclamado este evangelio del reino. Amén. Y evangelio quiere decir buenas noticias. Aleluya. ¿Y qué es lo que hace un hijo de Dios en esta humanidad decadente? Traer buenas noticias. Y entonces, después que se ha predicado en todo el mundo las buenas noticias, entonces vendrá el fin. Y hoy en día todo el mundo está esperando al fin. Que ya viene el fin, que ya viene el fin, que ya se acaba, que ya se acaba. Y dice la Biblia que el fin vendrá cuando este evangelio sea proclamado en todo el mundo. ¿El evangelio de qué? Del reino. ¿El evangelio de qué? Del poder, de la gloria que tú cargas. Que el enemigo no puede hacer nada. Pero tú tienes que salir a decírselo. Bendito sea el Señor. Amén. Tú tienes que salir a decírselo allá afuera. Amén.
El fin no va a venir que un meteorito va a golpear la tierra. Eso es una mentira. Y se lo voy a explicar por la palabra. Y estamos esperando nada más que venga algo para que se acabe todo. Viene ya el final, ya viene el final. Hay uno que viene por ahí. Se llama el 17-14. ¿Qué 17-14? Dios tiene todo bajo control, bajo su palabra, y lo vamos a ver. Así es. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. El fin no puede venir hasta que todo se cumple. Y la palabra tiene que ver mucho con la fe. Y la fe con la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué vive el justo? Por fe, por fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces, ¿por qué el justo tiene fe? Por la palabra. Entonces, el justo vive por la palabra. Amén. Amén. Ah, porque aquí sí no vale lo de 3 más 3, 7. Aquí es legal. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes fe, ya tú citas la Biblia y ocurre un impacto en el mundo espiritual. Ya pasa algo en el mundo espiritual. Cuando tú citas la palabra de Dios con autoridad que Dios te dio. No es tu palabra. Y va a ser prosperada y no va a volver atrás vacía. Bendito sea Dios. ¿Sí o no? Amén. Es un arma peligrosa en el campo enemigo, la palabra de Dios. Mis hijos son herencia de Jehová. ¿Qué te está diciendo? Que no son de las drogas, ni se lo van a llevar para las drogas, ni lo van a matar. Mis hijos son herencia de Jehová. Así es. Amén. ¿Qué lo dice? La palabra. Palabra, amén. La palabra. Eso impacta el mundo espiritual. Donde está operando el diablo. Y te está diciendo a los muchachos: fumen, jueguen, roben, maten. Tú te paras y dices: mis hijos son herencia de Jehová. Oye bien, diablo, Aleluya. no lo puedes tocar. Sí, amén. Y eso hace un impacto en el mundo espiritual. Y tú ves de momento a los muchachos que ya empiezan a corregirse. Porque dice que la palabra es como agua de lavadores. Aleluya. La palabra te lava. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Miren lo que le voy a decir y le contaba a la iglesia. Cuando yo estuve en Europa, allá me topé un evangelista, una chica de Brasil, se llama María Aparecida. Esta muchacha, sus padres son pastores y tienen una emisora radial en Bahía, Salvador de Bahía. Y ella se conectó, estaba yendo allá a una iglesia que yo estaba pastoreando. Y me dijo: pastor, yo necesito, y ya hablé con mi papá, que usted haga una conferencia de aquí, desde Cataluña, y que salga allá en Brasil. Y le dije: pero es que yo no hablo portugués. Me dijo: sí, pero en Brasil sí lo entienden. Y ella mismo hizo la coordinación. Y me recuerdo que solté la palabra. Y el Señor me dijo: di tu testimonio. Y lo único que empecé a hacer es decir: yo era brujo, yo era santero, yo estaba en la macumba, yo estaba en lo de ellos, lo de Brasil. Wow. Y el Señor me sacó, y aquello fue, y Cristo me libertó, y solté todo aquello y lo boté. Bueno, terminé de salir en la radio. Al otro día me llama la muchacha, me dice: mi mamá me llamó. Dice que cuando se acabó la transmisión lo llamó un hombre que le dijo: vengan a recoger todo esto que yo tengo aquí. Porque cuando ese hombre salió a hablar, yo me iba a ahorcar. Porque los demonios africanos me estaban diciendo: quítate la vida, ahórcate. Y tenía allí toda la macumba y toda la santería. Y dice que cuando oyó eso,
fue para allá, hizo la oración que yo le dije, aceptó a Cristo en su corazón y llamó a la emisora para que se llevaran todo aquello, aquellas anacadas. ¿Cómo funcionó? Con la palabra. Amén. Alguien tuvo que hablar la palabra. Y el pastor tiene su testimonio, pero tú también. Sí. O el único malo que existe es el pastor. El único que hacía cosas mal hechas era el pastor. Yo tengo mi testimonio, tú tienes el tuyo. Amén. Hay personas que están allá afuera esperando oír donde tú estabas y de donde Dios te sacó. Tú no tienes que decir más nada. Sencillamente decir, yo era así. Y era peor que el gadareno. Pero gracias a Cristo estoy hoy aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque los jóvenes tienen que saber eso. No todos los que estamos aquí tenemos el arito aquí. Toda la vida no tuvimos el arito. Que lo tiene que saber Dani. Y lo tienen que saber los jóvenes. El pastor no era un niño lindo. El pastor era un bandolero también. Y Dios me llamó. Ya. Y me sacó. Gracias, Señor. Porque dice la Biblia que donde abundaba el pecado, sobreabundará la gracia. Y dice la Biblia que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Amén. Pero sencillamente lo que hice fue decir lo que Dios hizo conmigo. Eso se llama evangelio. Aquella mujer samaritana, ¿cuántos maridos no tenía? Y había tenido. ¿Y qué hizo cuando llegó a su tierra después del encuentro con Jesús? Empezó a hablar de él. Eso se llama buenas nuevas. He conocido a un hombre que me dijo que de mi interior iba a fluir ríos de agua viva. Y ese hombre se llama Jesús. Y dice que en aquel pueblo muchos creyeron en Jesús por la palabra de ella. Amén. Sí. Dice que cuando él fue, muchos más. Pero aquella mujer, que hoy hay un ministerio contra las mujeres, que si las mujeres no pueden predicar, que si las mujeres no son evangelistas, que si las mujeres, aquella mujer se paró nada más a decir lo que Jesús había hecho en su vida. Y ya estaba evangelizando. Eso se llama dar buenas nuevas. Estaba en el fango hasta aquí, Jesús me salvó. Y eso es una iglesia. Una iglesia no es gente con aritos que se quieren hacer los santitos. Una iglesia es un pueblo salvado por la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Rescatado del fango. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Dónde estábamos antes? Bendito sea Dios. De ahí nos sacó el Señor. Eso se llama proclamar la palabra. Eso se llama hablar la palabra. Decírselo a nuestros familiares. Porque ya después que tú recibes la palabra, no es para que te las quede. ¿Y dónde están tus hijos? ¿O dónde están tus hermanos? ¿O dónde están tus primos? ¿Están salvos? Pero todos los días hablamos con los primos, con los hijos, con los hermanos. ¿Están salvos? Sí. ¿Están salvos? No estoy proclamando la palabra. A ese hijo que tanto amo, suena la trompeta y va a ir para un lugar y yo voy a ir para otro. Y hoy digo, yo doy la vida por mi hermano, o por mi primo, o por mi papá, o por mi hijo. Yo, a que me maten. Pero ahora mismo suena la trompeta. ¿Y para dónde va él? Y tú tienes algo que decirle. Y tú tienes algo que proclamarle. Así es. Hay algo que tú tienes que decirle. Entonces tanto que lo amas y no le hablas, porque se va a perder. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Bendito sea. Y tú cargas eso. Dios te lo delegó en ti. Vamos a ver a alguien que nos enseña mucho sobre la vara. Está en Éxodo 4. Éxodo 4. Alguien que nos habla sobre la palabra, sobre la vara. Amén. Amén. Éxodo 4. Voy a estar leyendo del 1 al 5.
Libro de Éxodo, capítulo 4, del 1 al 5. Una historia que muchos conocemos ya de memoria. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Te dice el Señor, ¿qué es eso que tú tienes en tu mano? Te dice Dios, ¿qué es eso que tú tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y él le dijo, échale en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. 5. Por eso creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es tu vara? ¿Qué es lo que tú tienes que hablar en este mundo perdido? Que si no lo hablas te vas a perder tú también. Que si no lo hablas también te vas a ir. Porque aquí con el diablo o lo atacas o él te ataca a ti. Así es. O atacas al diablo o él te ataca a ti. No te puedes quedar callado. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. Y aquí hay una comparación con la vara y la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este mundo? La palabra de Dios. ¿Y para qué es la palabra de Dios? ¿Qué dice el versículo 17? Ahí mismo, el 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. ¿Quién es el que va a hacer las señales? La vara. La vara va a ser la que va a hacer las señales. Cuando tú dices la palabra es la que va a funcionar. Jesús decía, yo no hablo las cosas que os quiero hablar por mi cuenta, sino que yo hablo las cosas que veo a mi Padre. Y el Padre que mora en mí, Él hará las obras. Amén. La palabra es la que va a hacer las obras. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como cristiano? Como hijo de Dios. Decir la palabra. Amén. Lo que te estoy dando es el arma que tiene que usar el Hijo de Dios. ¿Ya eres hijo de Dios? Amén. No, pastor, yo no aquí hablo en lengua. ¡Di la palabra! Aleluya. Es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Con esa palabra, ¿qué hizo Moisés? Su vara se comió las dos varas de los brujos. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios tiene más fuerza que cualquier otra palabra que exista. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. La palabra de Dios es más fuerte. Así es. Él le dijo, toca el río Nilo, y aquel río se convirtió en sangre con la palabra de Dios. La vara. Por la vara se abrió el mar rojo. Y por la vara también se cerró. Amén. El reino más grande que existía en la tierra en aquel tiempo fue destruido por la vara de Moisés. Amén. El Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Él no dijo, yo voy a ir a vencer a Faraón. Él no le dijo que yo voy a ir. ¿Qué tú tienes en la mano? Bendito Dios. Eres tú el que tiene la función de desplazar al diablo. Eres tú el que tiene que darle jaque mate a Faraón. Amén. Él no le dijo, voy a bajar a usar la vara. Él le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Y con la vara, Faraón perdió. Con la vara, Faraón perdió. ¿Qué quiere decir? Que esto es un arma mortífera para el diablo. Amén. No hay ejército que se le pueda oponer a la palabra de Dios. No hay enfermedad que se le pueda
parar a la palabra de Dios. No hay escasez que se le pueda parar a la palabra de Dios. No hay familia destruida que se le pueda sostener a la palabra de Dios. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Un cristiano comprometido sabe que esta es nuestra Biblia. Y esta es la vara que el Señor nos dio. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 33:6, ¿qué dice? Salmo 33:6. Bendito sea Dios. Dice, ¿cuántos dicen amén? Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí vemos que hay una combinación. Palabra, aliento. Y aliento es ruá o espíritu. Ajá. Entonces la palabra de Dios, dicha en el espíritu, funciona Amén. por el aliento de su boca. Bendito sea Dios. Por el aliento de su boca. Amén. No podemos separar la palabra del espíritu. Hoy vemos, por ejemplo, que la Watchtower o otras denominaciones están cambiando la palabra. Pero los hijos comprometidos de Dios sabemos que el Espíritu Santo siempre ha sido cuidador de la palabra. Los cielos fueron hechos por la palabra y el ejército por el Espíritu. Aleluya. Entonces hay palabra espiritual, Sí. es la que funciona. Una palabra llena del Espíritu Santo. Amén. 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 La palabra dice que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces la savia, la esencia, la crema del Espíritu Santo la ha tratado de mantener. El Espíritu Santo ha tratado de mantenerla. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo casi tengo 30 años en el Evangelio y he usado esta palabra. Amén. Con esta palabra hasta muertos han resucitado. Hasta muertos han resucitado. Gloria a Dios. Han sanado cáncer. Se han sanado lepras. Por esta palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra espiritual. Y el Espíritu está aquí. Gloria a Dios. Y por mucho que el diablo quiera